Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre, esta sección sobre los nombres judíos, justamente con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, veníamos hablando de nombres de mujeres, pero Alejandro me ha pedido para esta ocasión hablar de un artículo que ha salido sobre las tendencias en los nombres judíos, ¿no? Efectivamente, y se trata de un artículo que publicó la autoridad máxima prácticamente, que podríamos decir, en materia de onomástica judía, que es Alexander Weider. Y él habla de las tendencias nominativas de los judíos y lo divide su artículo, y así lo dividiremos nuestras participaciones, en dos. Esto es, antes del siglo XIX y del siglo XIX en adelante. Pues bien, él indica que en los primeros tiempos bíblicos los judíos generalmente tenían un solo nombre. El hebreo era el nombre vernáculo y la larga mayoría de los nombres estaba basado en este lenguaje. Ejemplos como esto incluyen el de Itzhak, conocido por nosotros como Isaac, que significa él reirá, Yosef o José, que es el que Dios va a incrementar, Yehudá o Judá en español, que es quien alaba a Dios, Rachel o Raquel, que es cordero, Rivka o Rebeca, que significa atar, y por último ejemplo, el de Tzipora, que este sí no tiene un referente en español, pero se refiere a un ave. Únicamente lo podemos ver ya más adelante en algunos libros de la Biblia, en donde vamos a encontrar los primeros ejemplos del caso de judíos que portasen dos nombres. Y es el caso del que ya hemos hablado, de Hadasa, que también es conocida como Esther. Así aparece en el libro del mismo nombre, en el capítulo 2, en el versículo 7, que es un nombre de origen persa. Pero también en el libro Daniel, en el primer capítulo, en el versículo 7, se habla de Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah, que fueron escogidos precisamente por su intelecto y por su belleza, para ser entrenados como asesores de la corte babilonia, y fueron entonces nominados o recibieron un nuevo nombre, pero en este caso ya babilónico, que fue el de Belteshazzar, Shadrach, Meshach y Abednego, respectivamente. Es interesante que estos ejemplos que hemos analizado se dan únicamente en la diáspora. Una vez de que se retorna de Babilonia en el siglo VI, antes de la era común, una porción bastante grande del pueblo judío, especialmente aquellos que vivían en la Galilea y en Samaria, cambiaron su idioma vernáculo del hebreo al arameo. Esta influencia babilónica se hizo presente en la tierra de Israel. Y hasta después de la destrucción del segundo templo, que ocurre en el año 70 de la era común, el hebreo continuaba para ser usado como un lenguaje, pero únicamente escrito. Muchos son las personas judías que son mencionadas en los libros de Ezra, Nehemías y el libro de las Crónicas, a donde portan nombres de origen arameo. Aquellos que terminan en las letras A-I son especialmente comunes, como es el caso de Haggai, Shabbatai, Shammai, Zakai y otros más. El arameo permaneció como el lenguaje primariamente hablado en todo el área que conocemos como el Levante, que esto ocupa el moderno Israel, Siria, Líbano, Jordania y algunas otras áreas. Este idioma era empleado tanto por judíos como por no judíos. En los últimos siglos del primer milenio antes de la era común, esto se hizo hasta la conquista musulmana del siglo VII. Y esto es fundamental. La conquista musulmana viene a cambiar las tradiciones tanto del lenguaje como nominativas en el pueblo de Israel. Pues bien, es en arameo en el que se escribió la Guemará, y por lo tanto uno encuentra nombres muy interesantes en la misma. Esto es Akiva y José, que son formas
arameicas del nombre Yaakov y Yosef, respectivamente, o el nombre de Abba, que significa padre, Jalafta, que significa cambiante, Hanina, que es compasivo, y Gisda, que tiene gracia. Algunos nombres arameos son un tanto más recientes. Esto es, entre los siglos VIII y X, uno encuentra Natronai y Shrira entre las personas que encabezan la Academia Rabínica de Pumbedita en Babilonia. Las referencias más antiguas de Shraga, que significa candela o luminaria, y Ur-Shraga, que es precisamente una combinación con el hebreo Ur, que es flama, aparecen ya en algunas fuentes en Alemania en los siglos XII y XIII. Los judíos también habían empezado a utilizar nombres no semitas en tiempos antiguos. La tradición de traer consigo los nombres griegos es encontrada en los judíos a partir de la conquista de la tierra de Israel por Alejandro Magno en el año 333 antes de la Era Común. En adición al nombre de este famoso monarca, que por cierto en griego se pronuncia Alexandros, también encontramos Antígonos, Dositeos, Hircanos, Petros, que a la postre se convierte en Pedro, Filipos, Teodoros y Trifón, que todos son nombres que aparecen mencionados en el Talmud. También es en el Talmud a donde podemos encontrar formas griegas de nombres bíblicos, como Isaac, esto es I-S-A-K, Judá, ya lo hemos hablado, Levitas y Simón, cuyas formas hebreas son Itzhak, Yehudá, Leví y Shimón, respectivamente. Estos nombres eran particularmente comunes en la diáspora, en las áreas donde la mayoría gentil era griega. Entre los años 330 antes de la Era Común y hasta el 200 ya en la Era Común, sin embargo, uno puede encontrar numerosos nombres hebreos en griego que ya están utilizándose en la tierra de Israel. Tan es así que encontramos muy interesantemente que hay 2.509 nombres de hombres y 317 nombres de mujeres que tienen básicamente esta formulación. Pues bien, encontramos también que en los 2 siglos de la Era Común, algunos judíos tomaron ya nombres latinos. Y esto resulta ser que es muy común ya a través del Imperio Romano y particularmente en Roma. Encontramos también ejemplos talmúdicos como Agripa, Drusus, Julianus, Justus, Rufus y Titus. Algunos judíos tenían 2 nombres, esto es, uno hebreo, otro griego o latino. Y ejemplos sobre ello están en Abtalión Polión, que fue un rabino a la mitad del siglo I de la Era Común, Saúl, que era conocido también como Pablo en el primer siglo y que es reconocido como el Pablo el apóstol, José Jasón, Gilel Yulus, y encontramos que hay algunos nombres no semíticos que también eran utilizados en documentos escritos en griego y en latín. En los primeros siglos de la Era Común hay un testimonio directo del Talmud, y esto es en el Tratado de Gitín, en la página 11, vuelta. Encontramos que la mayoría de los judíos diaspóricos utilizaban nombres gentiles, y el uso de nombres griegos y latinos en la zona mediterránea estaba precisamente relacionada con la aculturación de los judíos, precisamente con la lengua que era más común en ese entonces, que era naturalmente el latín y el griego. De esta suerte, los judíos utilizaban estos idiomas en su vida común y prácticamente abandonaron el hebreo. Ya en la Edad Media vienen cambios muy interesantes que ocurren en la cultura judía de varios países que pusieron al hebreo en una posición un tanto prestigiosa. En los primeros siglos, una larga porción de la literatura religiosa judía fue compilada en arameo
por estudiosos que vivían en Babilonia y en la tierra de Israel, como ya lo hemos visto. Pero estas áreas precisamente sufrieron una progresiva arabización e islamificación a partir de la conquista que ya habíamos hablado del siglo VII por parte de los islámicos. ¿Y qué sucede entonces? Que el uso del arameo, tanto entre judíos como entre gentiles, fue decrementándose de manera dramática, porque aunque si bien los judíos seguían estudiando el Talmud en arameo, pero en otros aspectos de la vida, el hebreo había sido restablecido más como un lenguaje cultural, más que la lengua común. Entonces, podemos decir que el hecho de que haya renacido el hebreo durante los últimos siglos del primer milenio es una situación producto precisamente de la invasión islámica. Y comenzando con ese periodo, los judíos establecieron al hebreo como un idioma prestigiado, esto es un Lashon Kodesh, en el cual lo utilizaban únicamente para actos realmente religiosos. Bueno, pues hay cambios importantes en los nombres propios que fueron utilizados por los judíos a partir de este renacimiento del idioma hebreo. Por ejemplo, si bien Elisha es un nombre desconocido en la antigüedad, no lo es en la Edad Media. Pero por otro lado, los nombres de Abraham, Asher, Dan, David, Gabriel, Gad, Ishaya, Israel, Joel, Rafael, Sansón y Salomón aparecen en el Talmud, mientras que solo pocas personas utilizan el nombre de Aarón y Moisés. En el segundo milenio de la Era Común, muchos nombres de la lista que ya hemos comentado eran altamente empleados por judíos en la zona del Medio Oriente, de Francia, Alemania, Italia y de España. Precisamente la mayor consecuencia de que haya renacido el hebreo es de que se establecen lo que conocemos como los dos nombres más importantes que utiliza el pueblo de Israel. Uno que es el Shem HaKodesh, el otro que es el Shem Kinui. En otros programas hemos hablado de ello. Esto es el nombre sagrado o santo utilizado para los aspectos religiosos y el Shem Kinui, con el que permitía que hubiera un conocimiento y una interrelación más fácil con la sociedad. Los nombres que estaban basados únicamente en hebreo o en arameo, que es en la lengua santa, se convirtieron prácticamente en nombres inamovibles y que eran muy valorizados y por lo tanto en las funciones religiosas en la vida de los judíos estaban más que presentes. Es exactamente el hecho de que estos nombres fueran tan importantes que las posibles variantes o evolución onomástica en la Edad Media fue realmente muy pequeña. No así en el caso del nombre Kinui o el nombre común, porque tanto en los varones como en las mujeres, y aquí vale la pena recordar que las mujeres en general no utilizan un Shem HaKodesh, precisamente porque no hay una ceremonia muy importante, salvo lo que se conoce como el Zevet Abad, que cuando se proclama su nombre en el templo, pero no existe esa ceremonia del pacto, que es la circuncisión, a donde el hombre no solo se le nomina en ese momento, sino que también en todos los actos religiosos utiliza su Shem HaKodesh, cosa que la mujer deja de utilizar. Pero regresando a que los nombres Kinuim o los nombres comunes, muchos de ellos ya en la era medieval, están basados en lenguas comunes como el alemán, el griego, todo tipo de lenguas romances y eslavas. Esto aparece en comunidades europeas como un resultado del préstamo de otras voces que son aplicadas a los nombres del pueblo de Israel. En el caso de los hombres, encontramos sobre todo en el Yiddish Anshel para el nombre de Asher en hebreo, o Man por el nombre de Menahem, o de una manera más semántica, como el caso de Bendi por el nombre de Baruch, y que ambos significan, claro, bendito, o Gutman por el nombre de Tobías, que ambos significan el ser bueno. Esto también encontramos otras equivalencias en los nombres bíblicos que ya hemos dicho, como la de Jacob, Samuel y Simón, por Yaakov, Shmuel y Shimón.
aunque en tiempos antiguos el empleo del griego y el latín hizo que también hubiera contacto con gentiles y que esos nombres prevalecieran también en la era medieval y fueran llevados a las épocas modernas como nombres comunes. Quien les habla posee 2 nombres griegos, uno es Alejandro, el otro es Teodoro, y son precisamente nombres que van siendo traídos por las tradiciones judías, producto de nuestra presencia en el exterior del Estado de Israel. Bueno, pues casi ya para terminar, para las mujeres judías de varias comunidades en tiempos postbíblicos, lo que es la semántica también era muy importante ser utilizada en la elección de los nombres, visto que estaban utilizados muchos estos nombres en función a asociaciones sobre la belleza o sobre las cualidades de bondad de las mujeres. Bueno, pues desde cuando menos la mitad del siglo XIII en adelante, los judíos de origen askenazí activamente utilizaban este nombre de nominación que les permitía tener un largo número de nombres. Y la construcción hipocorística, o esto es nombres afectivos, que derivaron de los nombres propios, fue muy presente. Así podemos decir que hubieron sufijos diminutivos en ciertos nombres, como en el caso de Mendel o Schendel, a donde encontramos el sufijo L, Berke y Sorke, cuando encontramos el sufijo que, o la fórmula pues realmente hipocorística o afectiva de Mendele, donde el sufijo es L, o Henschke, a donde el sufijo es ichke. Así vamos encontrando que la evolución nominativa va siendo adoptada según nuestra presencia en las distintas culturas, de forma muy particular la aramea, la romana, la griega y claro, en el centro de Europa con el nacimiento del Yiddish precisamente en plena Edad Media. ¿Qué te parece, Jorge? Pues muy interesante y ya estamos esperando dentro de 2 semanas la continuación de estas tendencias nominativas de los judíos, en este caso que serán las posteriores al siglo XIX, no a partir del siglo XIX y hasta nuestros días. Así es, Jorge. Pues hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido, Alejandro. Hasta entonces.